El legendario sargento maestro ahora empuñaba una fregona, invisible para todos los que pasaban a su lado con prisa. Solo cuando el F-16, obstinado y silencioso durante días, rechazó todas las soluciones, el joven aviador Green reparó en sus ojos. No eran los ojos de un conserje, seguían el avión con una precisión llena de conocimiento. Ellie Carter había reparado casas bajo fuego enemigo décadas atrás, salvando vidas con arreglos imposibles que desafiaban los manuales. Pero la edad y su raza lo habían vuelto prescindible, relegado a limpiar pisos mientras reclutas engreídos fracasaban en tareas que él podía resolver con los ojos vendados. Mientras el coronel Matthews amenazaba carreras por el caza inutilizado, Eli simplemente observaba, con décadas de brillantez clasificada guardadas tras una dignidad silenciosa. Pronto aprenderían lo que significaba pasar por alto a un guerrero silencioso y lo que costaba finalmente verlo. La luz de la mañana se reflejaba en el cuerpo metálico y aerodinámico del F-16, inmóvil en la pista. Lo que debía haber sido una revisión rutinaria se había convertido en una odisea de 4 horas. El caza seguía obstinadamente mudo, a pesar del enjambre de técnicos que revoloteaban a su alrededor como abejas frustradas. «Prueben de nuevo la energía auxiliar», gritó el jefe de técnicos Wilson, secándose el sudor de la frente. El joven aviador, dentro de la cabina, accionó el interruptor, pero el avión respondió solo con un débil gemido electrónico antes de apagarse otra vez. «Esto es ridículo», murmuró Wilson golpeando su carpeta contra el fuselaje. «Tenemos el ejercicio conjunto en 3 días y este pájaro ni siquiera enciende». A cierta distancia, un pequeño grupo de reclutas se había reunido, algunos señalando y otros riendo abiertamente ante el fracaso del equipo técnico. «Tal vez solo está cansado», bromeó uno. «Seguro es tan viejo como mi abuelo». «¿Qué va?», replicó otro. «Tu abuelo probablemente todavía funciona». Las risas se propagaron por la plataforma, aumentando la tensión de la escena. No lejos del alboroto, en los frescos pasillos del edificio principal, Elijah Ellie Carter movía su fregona sobre el piso pulido con pasadas lentas y meticulosas. A sus 62 años, su otrora poderosa complexión se había adelgazado un poco, pero aún conservaba la postura erguida de un militar. Su piel oscura se había curtido con la edad y con incontables horas bajo soles implacables alrededor del mundo. El uniforme de conserje colgaba flojo en su cuerpo, muy distinto al traje de vuelo que alguna vez lo definió. El pasillo comenzó a llenarse de personal que corría hacia la crisis en la pista. Nadie reparó en él y mientras pasaban, dejando huellas de botas frescas sobre su recién limpiado suelo. Él se detuvo un momento, apoyándose levemente en la fregona al verlos pasar. «Oiga, veterano, necesitamos este pasillo despejado», le gritó un joven teniente con las insignias relucientes en el cuello. «El general pasará más tarde». No esperó respuesta antes de seguir su camino, ya hablando por la radio. Ellie asintió en silencio y reanudó su labor, moviendo sus cosas hacia un lado del pasillo. En su oficina, con vista a la pista, el coronel James Matthews observaba la escena a través de cristal reforzado, las manos entrelazadas a la espalda. A sus 54 años, Matthews imponía. 1,88 metros de altura, cabello gris cortado al ras y el rostro endurecido de un militar de carrera que había ascendido más por ambición y contactos que por experiencia en el campo. Un joven asistente entró con una tableta. «Señor, Washington pide actualizaciones sobre los preparativos del ejercicio conjunto». Matthews le arrebató la tableta. «Dígales que todo está según lo previsto». «Pero señor, el F-16 estará operativo para mañana», lo interrumpió Matthews. «Ahora traiga a Wilson aquí». Minutos después, el jefe Wilson estaba firme frente al escritorio. «Tiene 24 horas para que ese caza esté operativo», dijo Matthews con voz peligrosamente baja. «La delegación china llega mañana y no permitiré que vean un avión estadounidense muerto en nuestra propia pista. ¿Entiende lo que está en juego?» «Sí, señor. Estamos probando todo. No quiero excusas, Wilson. Quiero resultados». Lo despidió con un gesto. «Ahora salga y arréglelo». Mientras Wilson salía apresurado, Ellie fregaba tranquilamente el pasillo exterior. Había oído todo. No es que estuviera espiando, pero la voz del coronel atravesaba fácilmente las paredes delgadas cuando estaba enfadado. Ellie continuó su trabajo sin alterar el gesto. Más tarde esa tarde, sus tareas lo llevaron junto al hangar principal. Se detuvo en la amplia entrada, aún con el trapeador en la mano, y miró al problemático F-16
que había sido remolcado hacia el interior. El equipo de mantenimiento había abierto casi todos los paneles de acceso, dejando al descubierto las complejas entrañas del caza. Cables se extendían por el suelo. Conectado a equipos de diagnóstico que emitían pitidos y destellos con datos ininteligibles, Ellie movía los ojos metódicamente por la escena, captando detalles que otros podrían pasar por alto. Notó el conector ligeramente decolorado en el lado de babor, el inusual enrutamiento de un cable de alimentación secundario, la forma en que la máquina de diagnóstico volvía una y otra vez al mismo código de error. Su rostro curtido no revelaba nada, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. Suspiró, sacudió la cabeza casi imperceptiblemente y siguió su camino. Dentro del hangar, el equipo de mantenimiento de élite, lo mejor que la Fuerza Aérea podía ofrecer, trabajaba con energía frenética. Eran jóvenes, la mayoría entre los 20 y principios de los 30 años, vestidos con monos de vuelo idénticos, con parches que mostraban su entrenamiento especializado. «Pásame el multímetro digital», pidió Ryan Thompson, líder del equipo, de 32 años. «Este cableado anticuado me está volviendo loco. Tal vez deberíamos leerle un cuento para dormir y arroparlo por la noche», bromeó Mike Lawson, su asistente. «Lo juro, estos pájaros viejos no son más que problemas», continuó Thompson. «En su época, seguro que los arreglaban con cinta adhesiva y oraciones. Y ahora esperan que lo hagamos compatible con sistemas para los que nunca fue diseñado», añadió Lawson. «Dios, echo de menos trabajar en los F-35. Su desprecio casual por la aeronave resonaba en el hangar mientras continuaban trabajando, sin darse cuenta del conserje que los había observado brevemente. Cerca de la estación de herramientas, la aviadora de primera clase Tasha Green organizaba el equipo con meticulosa precisión. A sus 24 años, era una de las pocas mujeres en el equipo de mantenimiento y una de solo 3 personas negras en toda la división técnica. Su cabello natural, cortado al ras, estaba perfectamente conforme al reglamento, al igual que su uniforme. Había estado observando a Ellie de reojo mientras pasaba por el hangar. A diferencia de sus colegas, no participó en sus bromas. Algo en la mirada del viejo conserje había llamado su atención. La forma en que evaluó la aeronave no era la curiosidad de un profano, sino la mirada calculadora de alguien que sabía exactamente lo que veía. Mientras tanto, al otro lado de la base, un civil con un traje caro era escoltado por diversas instalaciones. El congresista William Harrington asentía cortésmente mientras el coronel Matthews le mostraba el equipo de entrenamiento y simuladores más recientes, pero su atención parecía centrada más en la carpeta que llevaba en la mano que en la presentación. «Y como puede ver, congresista», decía Matthews, «cada dólar de financiación se ha optimizado para lograr la máxima eficiencia operativa». Respondió Harrington sin comprometerse. «Y sin embargo, he oído hablar de fallos de equipo y problemas de mantenimiento que están retrasando la preparación de sus ejercicios conjuntos». La sonrisa de Matthews se tensó. «Contratiempos menores, señor. Nada que mi equipo no pueda manejar». El congresista tomó nota. «Eso espero, coronel. El comité de presupuesto está observando muy de cerca bases como esta para una posible reasignación de recursos». De vuelta en el hangar, Ellie había regresado para recoger su carrito de limpieza cuando el rugido de motores a reacción resonó de repente en sus oídos. Por un instante, su visión se nubló, sustituida por llamas y humo. Una versión más joven de sí mismo saltaba de la cabina de una aeronave en llamas, el calor quemándole la espalda mientras rodaba sobre la arena caliente. El destello de memoria duró solo unos segundos antes de que parpadeara para apartarlo, su mano apretando con fuerza el mango del trapeador. Estos episodios se habían vuelto menos frecuentes con los años, pero nunca desaparecían del todo. Ciertos sonidos, olores o imágenes podían desencadenarlos sin previo aviso. Ellie sacudió ligeramente la cabeza y siguió trabajando, sin saber que 2 jóvenes reclutas habían notado su momentánea inmovilidad. «Mira al viejo», susurró uno al otro. «Probablemente tenga un momento de vejez. Debería haberse jubilado con los dinosaurios, ¿no?», respondió el otro con una sonrisa burlona. Sus risas siguieron a Ellie por el pasillo, pero él no dio señal de haberlas oído. Más tarde ese día, mientras Ellie limpiaba la sala de reuniones de los oficiales, una pequeña delegación entró en el pasillo adyacente. El coronel Matthews escoltaba a varios visitantes,
incluido un general chino uniformado. El general era un hombre delgado de unos 60 años, con cabello negro surcado de canas y ojos observadores que no dejaban pasar nada. General Liu, le aseguro que nuestra demostración de mañana se llevará a cabo según lo previsto, decía Matthews. Nuestros F-16 son la columna vertebral de las operaciones de apoyo aéreo táctico. El general chino asintió cortésmente, pero no dijo nada. Cuando el grupo pasó por la puerta abierta donde trabajaba Ellie, los ojos del general Liu se encontraron por un breve instante con los del conserje. Algo destelló en la expresión del general, un atisbo de reconocimiento quizá, o simple curiosidad. Le dio a Ellie un pequeño asentimiento, casi imperceptible, antes de continuar con el grupo. Ellie volvió a su limpieza, con el rostro tan inescrutable como siempre mientras el día llegaba a su fin. El coronel Matthews reunió al equipo de mantenimiento para una última reunión informativa. Ellie vaciaba cubos de basura cerca, invisible para el grupo mientras se apiñaban alrededor de su líder. No me importa lo que haga falta, dijo Matthews, con la voz tensa por una ira controlada. Ese F-16 debe estar operativo para las 9 de mañana. El general Liu y su delegación estarán en esa pista, y no permitiré que sean testigos de un fallo del equipo estadounidense. Si ese avión no está listo, algunos de ustedes tendrán que buscar una nueva carrera. ¿Está claro? El equipo asintió con la tensión visible en sus rostros. Sí, señor, respondió Thompson. Trabajaremos toda la noche si es necesario. Al dispersarse, Ellie empujó en silencio su carrito hacia la salida. Otro día terminado, otro sueldo ganado. No miró hacia atrás al problemático F-16 ni al frustrado equipo, pero en su mente ya estaba trazando el problema y su solución. Información que guardó para sí mismo mientras fichaba la salida y se dirigía a su modesto apartamento, fuera de la base al que llamaba hogar. La mañana llegó con la base ya llena de actividad. En la tranquilidad de la oficina de sistemas de información, Tasha Green estaba sentada frente a un terminal, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Había llegado una hora antes de su turno, usando el tiempo para satisfacer una curiosidad que la había mantenido despierta gran parte de la noche. Elijah Carter. Tecleó el nombre en la base de datos de personal militar. La búsqueda arrojó docenas de resultados, que redujo añadiendo Fuerza Aérea. Aún eran demasiados. Añadió Sargento Técnico y por encima, acotando aún más el campo. Ahí estaba, un archivo con una etiqueta roja que indicaba contenido clasificado. Tasha dudó. Tenía autorización para acceder a archivos básicos de personal, pero acceder a información clasificada sin permiso era una ofensa grave. Sin embargo, algo en los ojos del conserje el día anterior había despertado en ella una curiosidad más fuerte que la prudencia. Probó un enfoque distinto. Abrió un navegador y buscó en registros públicos. Aparecieron recortes de periódicos antiguos, la mayoría de los años 80 y 90. Un titular llamó su atención. Equipo técnico de la Fuerza Aérea recibe citación de unidad. La foto granulada mostraba a un grupo de aviadores, y allí, en la última fila, estaba un joven Elijah Carter, con la postura recta y la expresión seria. Otro artículo mencionaba al sargento maestro Carter como parte de un equipo especializado en recuperación de aeronaves que operaba en teatros clasificados. La mayoría de los detalles estaban tachados, pero el artículo elogiaba las extraordinarias innovaciones técnicas del equipo bajo condiciones de combate. Encontró su nombre en un tablón de honor de la Fuerza Aérea de 1992, entre los receptores de la Cruz de Vuelo Distinguido. La citación estaba casi toda censurada, con solo fragmentos legibles. Bajo intenso fuego enemigo, y salvó la aeronave y a la tripulación mediante una intervención técnica sin precedentes. ¿Qué hace aquí tan temprano, Green? Tasha dio un respingo, cerrando rápidamente las ventanas del navegador. El sargento Willis estaba en la puerta, café en mano. Solo adelantando el trabajo, señor, respondió con el corazón acelerado. Willis asintió, aparentemente sin interés. Bueno, ya que está aquí, puede ayudar con la revisión de inventario. El carro de herramientas estaba hecho un desastre ayer. Sí, señor. Cuando Willis se fue, Tasha echó una última mirada a la pantalla. ¿Quién era realmente Elijah Carter? ¿Y por qué estaba limpiando pisos en lugar de enseñar a la próxima generación de técnicos de aeronaves? Más tarde esa mañana, Tasha vio a Ellie en la sala de descanso, trabajando en un cubo de trapeador roto.
El mecanismo de la rueda se había desprendido por completo y la carcasa de plástico estaba agrietada. La mayoría habría solicitado uno nuevo, pero Ellie lo reparaba metódicamente. Sus grandes manos se movían con una delicadeza sorprendente mientras modificaba un conjunto de rodamientos, creando una solución que a la mayoría de los conserjes no se les ocurriría. Tasha observaba en silencio desde la puerta. Ellie se había quitado la camisa del uniforme por el calor, trabajando en su camiseta blanca. Ella notó cicatrices de quemaduras en su antebrazo derecho, antiguas, con el patrón distintivo de un incendio de combustible de aviación. Eso no parece trabajo estándar de conserjería, dijo finalmente, entrando en la sala. Ellie levantó la vista brevemente. Solo arreglo lo que está roto. La mayoría simplemente pediría uno nuevo. La mayoría no sabe el valor de arreglar las cosas, replicó él girando la rueda en su mano para examinar su trabajo. Además, las solicitudes tardan semanas en procesarse para el personal de mantenimiento. Tasha notó cómo había reconfigurado el conjunto de rodamientos con lo que parecía ser lógica de grado aeronáutico, distribuyendo los puntos de carga para maximizar la estabilidad y minimizar la fricción. «Has trabajado en algo más que cubos para fregar, ¿verdad?», preguntó con cautela. Las manos de Ellie se detuvieron un instante, pero su expresión permaneció neutra. Todo el mundo ha hecho algo antes de llegar a donde está ahora. Antes de que Tasha pudiera insistir, su radio crepitó. La voz de Thompson sonaba tensa. «Green, ve al hangar 3 ahora. Estamos intentando otro reinicio». «En camino», respondió, lanzando a Ellie una última mirada curiosa antes de marcharse. En el hangar reinaba el caos. La cabina del F-16 estaba iluminada, con varios sistemas realizando chequeos de diagnóstico. Thompson estaba sentado en el asiento del piloto, mientras Lawson y otros 3 supervisaban el equipo conectado a los paneles abiertos del avión. «Iniciando secuencia de reinicio de aviónica», anunció Thompson. En espera. Los paneles de control parpadearon y por un momento pareció que había avances. Entonces se oyó un chasquido fuerte, seguido de una lluvia de chispas de uno de los paneles abiertos. «¡Mierda!», exclamó Lawson apartándose de un salto. «¡Corten la energía!», ordenó Thompson apagando rápidamente los sistemas. «¿Qué demonios pasó?», preguntó. «Placa de circuito en el bus principal. Se quemó», informó un técnico, examinando el daño. «Parece que el sistema de diagnóstico envió demasiada corriente». «Eso es imposible», replicó Thompson. «El diagnóstico está calibrado según las especificaciones de la aeronave». «Pues díselo a la placa derretida», contestó Lawson. Frustrados, discutían todavía cuando el coronel Matthews entró al hangar con el congresista Harrington. «¿Cuál es el estado?», exigió Matthews. Thompson salió de la cabina con gesto grave. «Nos hemos encontrado con complicaciones imprevistas, señor». El rostro del coronel se endureció. «Defina complicaciones». Mientras Thompson explicaba la última falla, Harrington tomaba notas, cada vez más escéptico. «Coronel», interrumpió, «acabo de recibir una llamada de Washington. El Comité de Asignaciones de Defensa está preocupado por el patrón de fallos de mantenimiento en esta base. Sugieren que, si las instalaciones militares no pueden mantener la preparación operativa, tal vez contratistas privados deberían encargarse de ciertas funciones». La mandíbula de Matthews se tensó. «Congresista, con todo respeto, estamos tratando con equipos altamente sofisticados. Los problemas técnicos ocasionales son normales. 4 días de diagnósticos fallidos en un caza de exhibición no son ocasionales». «Coronel», respondió Harrington, cerrando su cuaderno. «Tienen hasta el final del ejercicio conjunto para demostrar que esta base merece su nivel actual de financiación. De lo contrario, recomendaré la privatización de las operaciones de mantenimiento». Cuando se fueron, Thompson dio una patada a una caja de herramientas, esparciendo llaves por el suelo. «Genial, simplemente genial. Ahora nuestros trabajos también están en juego». Más tarde esa tarde, Tasha encontró a Eli limpiando ventanas en el ala administrativa. Se acercó con aire casual, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Ese F-16 sigue dándole dolores de cabeza a todo el mundo», comentó, apoyándose en la pared. Eli siguió trabajando, concentrado en una mancha difícil. «¿Así?» Intentaron reiniciar la aviónica otra vez y quemaron una placa en el bus principal. Eli asintió distraído, pero Tasha notó que su ritmo vaciló levemente. «El jefe cree que es un sistema de diagnóstico defectuoso», continuó ella, observando su reacción. Eli se detuvo un instante, luego reanudó la limpieza. Al cabo de un momento, murmuró en voz baja.
Ahí no está el problema. Tasha se irguió. Cami, ¿qué quieres decir? Pero Ellie ya se había movido a la siguiente ventana, con el rostro de nuevo impenetrable. Señor Carter, insistió ella, si sabe algo sobre ese avión. Yo sé de ventanas, señorita Green, replicó con calma. Y ahora mismo estas necesitan limpiarse. Antes de que pudiera responder, se oyeron voces acercándose. Thompson y dos técnicos jóvenes aparecieron discutiendo acaloradamente sobre el F-16. Nada todavía, decía Thompson. Hemos reemplazado la placa, pero el sistema rechaza cualquier intento de diagnóstico. Uno de los técnicos vio a Tasha hablando con Eli y empujó a Thompson con el codo. Green, ¿haciéndote amiga del tipo de la mafia? Thompson sonrió con sorna. Quizá pueda arreglarlo con una escoba, ¿eh? Dile que nos vendría bien una buena barrida en el hangar después del desastre de hoy. Rieron al pasar sin bajar la voz. El rostro de Tasha se encendió de ira, pero la expresión de Eli no cambió. Simplemente volvió a mojar el trapo y siguió con la siguiente ventana. ¿Cómo puedes soportar eso?, preguntó ella en voz baja. Eli por fin la miró directamente. Señorita Green, aprendí hace mucho que el valor de un hombre no se mide por la opinión que otros tengan de él. Esa noche, cuando la base se fue quedando en silencio, Eli se sentó solo en su pequeño apartamento, mirando una vieja caja de madera sobre la mesa de la cocina. Tras un largo momento, la abrió, revelando una colección de parches militares, fotografías descoloridas y una pequeña libreta. La libreta contenía diagramas técnicos, notas y observaciones de décadas de mantenimiento de aeronaves. Pasó las páginas amarillentas hasta encontrar lo que buscaba. Esquemas de los sistemas eléctricos del F-16, anotados con su propia letra cuidadosa. Entonces, un recuerdo emergió. Afganistán 2001, su base de operaciones avanzada bajo ataque. Un F-16 dañado que se necesitaba para un apoyo aéreo crucial, con sus sistemas fallando tras recibir fuego enemigo. La escena se desplegó en su mente con total claridad. El aire estaba lleno de humo mientras las balas levantaban polvo a su alrededor. Trabajaba frenéticamente sobre el fuselaje expuesto de la aeronave, redirigiendo conexiones críticas. «Moriremos si no pones este pájaro en el aire, Carter», le gritó el joven piloto por encima del estruendo de los disparos. 20 minutos después, contra todo pronóstico, aquel F-16 estaba en el aire, brindando la cobertura que desesperadamente necesitaban. Eli cerró la libreta. Aquellos días habían quedado muy atrás. Ahora solo era el conserje. Nadie necesitaba ya su experiencia, y sin embargo se puso de pie, guardando la libreta en el bolsillo. La base estaría tranquila, con solo la seguridad del turno nocturno patrullando. Al menos podía echar un vistazo. El aire de la noche era fresco mientras Eli cruzaba la base rumbo al Hangar 3. Sus credenciales de conserje le permitieron pasar los controles básicos de seguridad. Nadie cuestionó a un limpiador trabajando tarde. El F-16 estaba en el centro del hangar, rodeado de equipos de diagnóstico, herramientas y tazas de café desechadas por el frustrado equipo técnico. Eli se acercó lentamente, casi con reverencia. A pesar de todo, esos aviones aún imponían respeto. Dio una vuelta alrededor del caza, observando cada detalle. Luego, con movimientos experimentados, abrió un panel lateral que el equipo ya había revisado varias veces. Su linterna iluminó la compleja maraña de cables y componentes. «Ahí estás», murmuró, al ver lo que los demás habían pasado por alto. El cable B-12 redirigido por un bypass que no existe en el manual. Alguien había modificado aquel avión, creando una conexión no estándar que el equipo de diagnóstico jamás detectaría. En realidad, era bastante ingenioso, excepto cuando el sistema requería mantenimiento. Eli siguió con cuidado el circuito modificado, memorizando lo que habría que hacer para corregirlo. No era algo que pudiera arreglar en ese momento, no sin la autorización y las herramientas adecuadas. Pero al menos ya sabía cuál era el problema. Lo que no sabía era que una cámara de seguridad en la esquina del hangar captaba todos sus movimientos. En la oficina de seguridad, un guardia aburrido miró el monitor, vio el uniforme familiar del conserje y volvió a su revista. «Solo el conserje», murmuró, sin molestarse en registrar la visita fuera de horario. Antes de irse, Eli sacó un pequeño bloc de notas del bolsillo y escribió instrucciones detalladas para corregir el problema del cableado. Doblando el papel, lo dejó en el buzón del jefe técnico, cerca de la entrada del hangar. A la mañana siguiente, Thompson llegó temprano, revisando los papeles de su buzón.
Encontró la nota anónima de Ellie, la abrió y leyó las instrucciones técnicas con creciente incredulidad. ¿Corrección de bypass del B12? ¿Qué aficionado escribió esta basura? Rió mostrándosela a Lawson cuando éste llegó. Algún aspirante a experto dándonos consejos de mantenimiento. Tal vez fue el conserje, bromeó Lawson, tomando la nota y examinándola. Aunque debo decir que quien haya hecho estos esquemas sabe manejar un diagrama. Sí, bueno, hemos intentado todo lo del manual y más, replicó Thompson devolviéndose la nota. No necesito sugerencias misteriosas de personal no autorizado. Arrugó el papel y lo tiró a la basura, sin saber que acababa de desechar la solución a su problema. Afuera del hangar, Illy empujaba su fregona por el suelo. El movimiento rítmico tan natural para él como respirar. Por la puerta abierta, vio a Thompson tirar su nota. No había esperado nada diferente. Tasha pasó cerca, cruzando su mirada con la de él. Ella asintió en señal de saludo, y él le devolvió el gesto con una ligera inclinación de cabeza. Ninguno dijo nada, pero algo no dicho pasó entre ellos. Un reconocimiento mutuo de que no todo en aquella base era lo que parecía. La tensión en la base había llegado a un punto crítico. Con la llegada del general Liu a menos de 48 horas, el F-16 seguía obstinadamente inoperativo, a pesar de que el equipo de mantenimiento trabajaba sin descanso. Sus rostros reflejaban el agotamiento de noches consecutivas en vela. Ojos inyectados en sangre y mal humor eran ya la norma en el hangar 3. El coronel Matthews recorría de un lado a otro su despacho, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, señor, entiendo la importancia de esta demostración. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el auricular. No, señor, no estoy poniendo excusas. Tendremos esa aeronave operativa antes de la llegada del general. Colgó el teléfono con fuerza, respirando agitadamente. A través de la ventana de su despacho, podía ver el coche del congresista aparcado frente al edificio administrativo. Otro problema que no necesitaba. Momentos después, el congresista Harrington entró sin llamar, seguido por su asistente, con la omnipresente carpeta en la mano. «Coronel», comenzó Harrington, sin molestarse en saludar. «Acabo de terminar una llamada con el comité de asignaciones. Están extremadamente preocupados por la situación aquí». Matthews se irguió. «Congresista, le aseguro que...» «Ahorre palabras», lo interrumpió Harrington. «Esto ya no se trata de una sola aeronave averiada. Se trata de la preparación operativa y de la gestión de recursos». Hizo un gesto para que su asistente le entregara un documento. «Esta es una propuesta preliminar para transferir las operaciones de mantenimiento a North Star Aviation Services, un contratista privado que ya gestiona otras 3 bases en la región». Matthews hojeó el documento, apretando la mandíbula. «¿Privatización? ¿Por un problema técnico?» «Por un problema que ha dejado al descubierto fallos sistémicos», corrigió Harrington. «Su equipo de mantenimiento lleva 5 días consecutivos sin diagnosticar la avería de una aeronave que se supone es la columna vertebral de nuestra flota táctica. Si esto fuera una situación de combate...» «No es una situación de combate», interrumpió Matthews. «No», admitió fríamente Harrington. «Es peor. Es una demostración en tiempo de paz de incompetencia frente a nuestros socios internacionales». Recogió el documento. «Tiene hasta la partida del general Liu para demostrar que esta base puede funcionar con eficiencia. De lo contrario, recomendaré la implementación inmediata de este plan de transición». Cuando Harrington se fue, Matthews convocó a todo su personal superior para una reunión de emergencia. La presión recaía ahora directamente sobre sus hombros, y tenía intención de repartirla generosamente. Mientras tanto, en los archivos de la base, Tasha Green había ampliado su investigación sobre el pasado de Elijah Carter. Con su autorización técnica, accedió a registros de mantenimiento de despliegues en el extranjero que databan de la década de 1990. La mayoría contenían solo información rutinaria, pero una carpeta titulada Operación Black Comet llamó su atención. La operación estaba muy censurada, pero la lista de personal incluía al MSG E. Carter como personal técnico esencial. A continuación aparecían informes de elogios por reparaciones de emergencia realizadas bajo condiciones extremadamente adversas, que habían salvado múltiples aeronaves y vidas. Un informe firmado por un general cuyo nombre ahora estaba tachado decía: «La solución innovadora del MSG Carter para la falla hidráulica en la aeronave 347 va más allá del protocolo estándar
y representa el más alto nivel de pericia técnica que este mando haya presenciado. Recomendado para una condecoración inmediata. Tasha se recostó en su silla, encajando las piezas. El humilde conserje que recorría los pasillos había sido en realidad un legendario técnico de aeronaves, quizás uno de los mejores que la Fuerza Aérea había tenido. Su descubrimiento fue interrumpido por el supervisor de archivos. Green, ¿qué hace aquí? Su turno empezó hace 10 minutos. Lo siento, señor. Solo estaba investigando algunos protocolos de mantenimiento, respondió ella cerrando rápidamente los archivos. Pues Thompson la está buscando. Algo sobre el diagnóstico del F-16. Tasha se apresuró hacia el hangar, con la mente llena de preguntas. ¿Por qué un suboficial maestro condecorado estaba reducido a limpiar suelos? ¿Qué había ocurrido para acabar con una carrera tan distinguida? En la sala de conferencias junto al hangar 3, el coronel Matthews estaba reprendiendo a su equipo de mantenimiento. «No me importa lo que tengan que hacer», gritó golpeando la mesa con el puño. «Desmonten esa aeronave hasta el armazón si es necesario, pero encuentren el problema». Thompson parecía exhausto. «Señor, hemos realizado todas las pruebas del manual. Hemos reemplazado componentes que mostraban incluso irregularidades menores. Nada funciona». «Entonces claramente se les escapa algo», replicó Matthews. «O quizás simplemente no están cualificados para este trabajo». Al dispersarse la reunión, Tasha alcanzó a Thompson en el pasillo. «Jefe, creo que conozco a alguien que podría ayudar con el F-16». Thompson bufó. «A menos que esté hablando de un milagroso, lo dudo». ¿Y qué hay de Elijah Carter?» «Kirwes». «¿Quién?» «El conserje. En realidad es un suboficial maestro retirado con amplia experiencia en mantenimiento de aeronaves». Thompson la miró un momento antes de reír. «El viejo de la fregona. ¿En serio?» «Completamente», insistió Tasha. «Encontré registros que muestran que fue altamente condecorado por su pericia técnica, especialmente con aeronaves en situaciones críticas. Green, aprecio la creatividad, pero necesitamos soluciones reales, no cuentos de hadas sobre conserjes». Thompson se alejó, sacudiendo la cabeza. Sin desanimarse, Tasha fue en busca del coronel Matthews. Lo encontró solo en su oficina, revisando expedientes de personal, probablemente buscando chivos expiatorios si la situación no mejoraba. «Señor, ¿puedo hablar con usted?», preguntó desde la puerta. Matthews le hizo un gesto impaciente para que entrara. «Albert, sea breve, humana aviadora». «Señor, creo que hay alguien en la base que podría ayudar con la situación del F-16. Elijah Carter, el conserje». Matthews la interrumpió con un tono incrédulo. «Sí, señor, pero también es un sargento maestro retirado con amplia experiencia en mantenimiento de aeronaves. Encontré registros que indican que recibió múltiples condecoraciones por resolver problemas técnicos complejos bajo presión». Matthews se recostó en su silla, estudiándola. «¿Y cree que un jubilado que lleva años pasando la fregona puede lograr lo que mi equipo entrenado no ha conseguido? Creo que vale la pena intentarlo todo a estas alturas, señor». La expresión del coronel se endureció. «Aviadora Green, si fuera tan bueno, no estaría limpiando pisos. Las personas están donde están por una razón». Se puso de pie, dando por terminada la conversación. «Concéntrese en sus tareas asignadas y deje las decisiones de personal a quienes están calificados para tomarlas». Despachada y desanimada, Tasha encontró a Ailey limpiando las ventanas del salón de recreo. Trabajaba metódicamente, aparentemente ajeno a la tensión que se respiraba en toda la base. «Ellos no saben quién es usted», dijo sin rodeos. Ailey siguió limpiando, sin romper el ritmo. «Earn me to me. Earn man, sí. He visto sus registros de servicio. Operación Black Comet, las condecoraciones, su reputación por arreglar lo inarreglable». Ailey por fin se detuvo y la miró. Su expresión seguía neutral, pero en sus ojos había un destello. Tal vez reconocimiento, tal vez resignación. «No importa», dijo en voz baja. «Yo sé quién soy». «Sí importa», insistió Tasha. «Ese F-16 sigue en tierra. Toda la base está al borde de ser privatizada. Las personas que respetan sus habilidades deberían tomar las decisiones aquí, no personas que...» «Señorita Green», la interrumpió Ailey con suavidad. «El ejército funciona de cierta manera. Cadena de mando, respeto al rango. No son solo palabras, son la base de cómo funcionan las cosas. Incluso cuando la base está agrietada». Ailey casi sonrió. «Especialmente entonces». Esa misma tarde, contra su buen juicio, Tasha convenció a Ailey de asistir a la reunión técnica diaria. Se quedaron al fondo de la sala mientras Thompson exponía los últimos intentos fallidos por resolver el problema del F-16.
Hemos reemplazado todo el módulo de control de aviónica, concluyó Thompson. Aún así, no hay respuesta de los sistemas principales. En este punto, estamos considerando el reemplazo a nivel de componentes de todo el arnés eléctrico. La sala quedó en silencio, consciente de que esa tarea tomaría semanas, no días. Illy carraspeó suavemente. Todas las miradas se volvieron hacia él, la mayoría mostrando sorpresa por ver al conserje en una reunión técnica. El problema no es eléctrico, dijo con voz profunda, serena y segura. Es un software parcheado sobre una falla de conexión a tierra que pasa por el arnés del tren de aterrizaje. El silencio se hizo aún más denso, hasta que Thompson lo rompió con una carcajada. Miren nada más. Ahora el conserje opina sobre aviónica. Varios técnicos se unieron a las risas. Uno gritó, ¿quiere una llave inglesa, abuelo? Tal vez barre mientras da consejos. El coronel Matthews, que observaba desde la puerta, dio un paso adelante. Señor Carter, esta es una reunión técnica restringida. No recuerdo haber autorizado su presencia aquí. No, señor, no lo hizo. Entonces le sugiero que vuelva a sus funciones autorizadas, dijo Matthews con frialdad. Y para que quede claro, esas funciones no incluyen entrar al hangar ni acercarse a la aeronave. Limítese a sus fregonas. ¿Entendido? Perfectamente, señor, respondió Illy, manteniendo su dignidad mientras se daba la vuelta y salía de la sala. Tasha permaneció allí, con el rostro encendido de ira y vergüenza. Matthews notó su expresión. Aviadora Green, ¿fue idea suya? Some nomás. Sí, señor, admitió ella. Preséntese ante el mayor Wilson para su reasignación. Queda fuera del equipo de mantenimiento hasta nuevo aviso. Esa noche, cuando la oscuridad se asentaba sobre la base, Tasha encontró a Ellie en el comedor vacío. Él estaba solo en una mesa del rincón, con una taza de café enfriándose delante de él, leyendo una novela de bolsillo gastada por múltiples lecturas. Lo siento, dijo ella sentándose frente a él. Pensé que escucharían. Ellie cerró el libro. La gente oye lo que está preparada para oír. Pero ese F-16 ya no es mi responsabilidad, terminó él por ella. Tasha se inclinó hacia adelante. ¿Y si lo hacemos tu responsabilidad, solo por esta noche? Ellie arqueó una ceja. Tengo acceso al hangar, continuó ella. El turno nocturno es mínimo. Podríamos entrar. Tú me mostrarías qué buscar y yo podría arreglarlo bajo tu supervisión. Eso sería una violación directa de las órdenes, observó Ellie. Sí lo sería, Tasha no pestañeó. Pero a veces hacer lo correcto significa romper una regla, o dos. Ellie la observó durante un largo momento. ¿Arriesgarías tu carrera por la palabra de un conserje? No, respondió ella. La arriesgaría por la pericia del sargento maestro Elijah Carter, uno de los técnicos de aeronaves más condecorados en la historia de la Fuerza Aérea. Algo brilló en los ojos de Ellie, tal vez una chispa del hombre que había sido. Miró su reloj. Hangar 3, 23 horas. Trae una linterna y un juego de llaves de vaso. A las 23 horas, la base ya estaba en su rutina nocturna. Las patrullas de seguridad se movían en patrones predecibles, fáciles de evitar para alguien que había pasado años observándolas. Tasha se reunió con Eli en la entrada de servicio del Hangar 3, usando su tarjeta de acceso para deslizarse dentro. El F-16 se alzaba en la tenue luz de emergencia, rodeado de equipos de diagnóstico abandonados. Eli se acercó con reverencia, pasando la mano por su fuselaje como quien saluda a un viejo amigo. Ahora, dijo en tono profesional, necesito que abras el panel A7 bajo el ala de babor mientras reviso el compartimento de conexión del tren de aterrizaje. Durante la siguiente hora, Eli dirigió a Tasha con instrucciones precisas, pidiéndole herramientas mientras se arrastraba bajo el avión armado solo con una linterna. Sus movimientos eran seguros y eficaces, fruto de décadas de experiencia. Aquí está el problema, murmuró. ¿Ves este conector? Lo modificaron para evitar el protocolo estándar de puesta a tierra, probablemente durante una reparación de campo hace años. ¿Y por qué no estaría eso en los registros de mantenimiento?, preguntó Tasha, mirando donde él señalaba. Las modificaciones de operaciones encubiertas rara vez aparecen en los registros estándar, explicó Eli. Este pájaro ha visto acción de la que no se supone que hable. Mientras trabajaba reconectando cables y ajustando la placa de puesta a tierra, los faros de un vehículo de seguridad se proyectaron sobre las ventanas del hangar. «Patrulla de seguridad», susurró Tasha con urgencia. Llegaron antes. Eli siguió trabajando con las manos firmes. ¿Cuánto break? ¿Cuánto tenemos? 2 minutos, tal vez menos.
Suelen revisar todas las puertas del hangar. Necesito 5 para terminar esta conexión y probarla. Tasha tomó una decisión rápida. Sigue trabajando, yo los distraeré. Antes de que Eli pudiera protestar, ella salió por una puerta lateral. Momentos después, una alarma sonó desde la dirección del comedor. Las luces del vehículo de seguridad se apartaron del hangar mientras se dirigía a toda prisa hacia la nueva distracción. Dentro, Eli trabajó con renovada urgencia, terminando la conexión y subiendo a la cabina. Activó varios interruptores en secuencia, sus movimientos automáticos a pesar de los años lejos de los controles. Por un momento no pasó nada. Luego, con un suave zumbido electrónico, las luces de la consola se encendieron una a una. Los sistemas comenzaron su secuencia de arranque, las pantallas iluminando el hangar oscuro. Ellie se permitió una leve sonrisa mientras apagaba la aeronave y bajaba de la cabina. El F-16 aún no estaba completamente operativo. Requeriría más ajustes, pero había despertado por primera vez en días. Cuando Tasha regresó, ligeramente sin aliento por evadir a seguridad, Ellie estaba limpiando sus huellas de las herramientas y colocándolas exactamente como las habían encontrado. ¿Funcionó?, preguntó ella. Parcialmente, respondió él. Necesita una segunda revisión mañana, pero los sistemas centrales ya están respondiendo. «Lo lograste», sonrió Tasha. «Ahora tendrán que escucharte». Ellie negó con la cabeza. Mañana, el equipo de Thompson hará diagnósticos. Verá el sistema respondiendo y dirá que lo arreglaron ellos. Y está bien. «No está bien», protestó Tasha. Así es como funciona a veces», interrumpió Ellie con suavidad. «Ahora vámonos antes de que descubran tu distracción en el comedor». La mañana trajo un torbellino de actividad al Hangar 3. La noticia de que los sistemas del F-16 respondían de repente a los diagnósticos se había extendido rápido, y el equipo de mantenimiento se adjudicaba el hallazgo. «Debe haber sido el último reemplazo de la placa de circuito», decía Thompson a quien quisiera escucharlo. «A veces estos sistemas viejos solo necesitan tiempo para integrar componentes nuevos». El coronel Matthews estaba de pie ante la aeronave, observando mientras los técnicos realizaban los procedimientos de arranque. Las pantallas de la cabina brillaban estables, y los sistemas hidráulicos zumbaban con la presión adecuada por primera vez en días. «Está respondiendo en todos los canales primarios, señor», informó Lawson. «Aún tenemos que hacer algunas calibraciones, pero los sistemas principales están en verde». Matthews asintió, con un alivio visible en el rostro. «Excelente trabajo, Thompson. Quiero un informe completo en mi escritorio antes del mediodía. Y asegúrense de que el Bird esté al 100% operativo antes de la llegada del general Liu mañana». Cuando el coronel se dio la vuelta para irse, vio que se acercaba un oficial de seguridad con una tableta. El hombre se inclinó hacia él, hablándole en voz baja mientras le mostraba algo en la pantalla. El gesto de Matthews se endureció. Miró hacia el F-16 y luego de nuevo a la tableta. «Muéstreme toda la grabación», ordenó dirigiéndose a la oficina de seguridad. Matthews observó el video de vigilancia nocturna con creciente enfado. Ahí estaba Ellie Carter, entrando claramente en el hangar después del horario permitido. Y ahí estaba la aviadora Green, ayudándole mientras trabajaba en el F-16. «Encuentren a la aviadora Green», ordenó. «Tráiganla a mi oficina de inmediato». Tasha estaba inventariando herramientas cuando el personal de seguridad la escoltó hasta la oficina del coronel. Supo de inmediato lo que había pasado. Los habían captado en las cámaras. Matthews la esperaba. La grabación estaba detenida en una imagen nítida de Ellie trabajando en el avión. «Explíqueme esto», exigió sin preámbulos. Tasha se puso firme. «Señor, anoche escolté al señor Carter para que examinara el F-16, en violación directa de sus órdenes. Sí, señor. ¿Se da cuenta de que podría someterla a consejo de guerra por esto? Personal no autorizado manipulando propiedad del gobierno, violando protocolos de seguridad». «Señor», interrumpió Tasha sabiendo que solo se hundía más. «Ellie Carter es la razón por la que ese jet está funcionando esta mañana. Identificó y arregló un problema que todo nuestro equipo pasó por alto durante días». Matthews se inclinó hacia adelante. «Ese jet funciona porque mi equipo lo reparó. Un conserje no se convierte de repente en técnico de aeronaves por mirar vídeos de YouTube en su tiempo libre». «No, señor», admitió Tasha con voz firme. «Pero un sargento maestro con 30 años de experiencia y múltiples condecoraciones por innovación técnica no deja de ser un experto solo porque alguien le ponga un trapeador en la mano». El rostro del coronel se enrojeció. «Ya tuve suficiente de estas tonterías.
Queda confinada a sus alojamientos en espera de medidas disciplinarias. Cogió el teléfono. En cuanto al señor Carter, su acceso a esta base queda revocado. Una hora después, Ellie fue convocado al edificio administrativo. Sabía lo que venía. Ya había vivido esta película antes. Al caminar por la base, notó el cambio de ambiente. El F-16 estaba siendo remolcado hacia la pista para las pruebas finales. En el pasillo principal lo esperaba el coronel Matthews, rodeado de varios oficiales de seguridad. Detrás de ellos estaban Thompson y su equipo, junto con un grupo de curiosos. «Señor Carter», comenzó Matthews en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. «Las cámaras de seguridad lo muestran accediendo a un área restringida y manipulando una aeronave crítica anoche. ¿Lo niega?» Ellie se mantuvo erguido, con las manos a los lados. «Out of Brentford, no more. Señor, violó directamente mis órdenes y potencialmente puso en peligro una aeronave de $80 millones. La aeronave funciona ahora, señor», observó Ellie con calma. La mandíbula de Matthews se tensó. «Gracias a mi equipo técnico, no a un conserje jugando a mecánico», dijo acercándose y cortando con la voz. «No es más que un mecánico acabado con delirios de grandeza, Carter. No tenía ningún derecho a tocar ese avión». Un murmullo incómodo recorrió a los presentes. Thompson sonrió abiertamente, dándole un codazo a Lawson, pero entonces un hombre se separó del grupo detrás de Matthews. El general Liu avanzó, con expresión inescrutable, observando a Ellie. «¿Su nombre es Elijah Carter?», preguntó el general chino en voz baja. El pasillo quedó en silencio. Ellie miró al general, reconociéndolo, y asintió una vez. Liu se irguió y, para sorpresa de todos, le ofreció un saludo militar formal. «Sargento Maestro Carter, han pasado muchos años». Matthews miró entre ellos, confundido. «General Liu, ¿conoce a este hombre?» «Conocerlo», repitió Liu con una pequeña sonrisa. «El sargento Maestro Carter reparó mi F-15 en espacio aéreo enemigo mientras estábamos bajo fuego directo. Le debo la vida». El pasillo quedó completamente en silencio. Todas las miradas se dirigieron a Ellie, que se encontraba incómodo bajo los reflectores. «No lo entiendo», balbuceó Matthews. «Es nuestro conserje». «En 1991, continuó Liu, yo formaba parte de una misión conjunta de entrenamiento con su fuerza aérea. Mi avión resultó dañado durante un enfrentamiento inesperado y nos vimos obligados a aterrizar en territorio hostil». Se volvió hacia Ellie. Este hombre era parte del equipo de recuperación. Cuando las fuerzas enemigas localizaron nuestra posición, no había tiempo para una evacuación. El sargento Carter reparó mi avión usando piezas recuperadas de su propio jet dañado. Me hizo despegar mientras recibíamos fuego enemigo. Ellie se movió con incomodidad. «Solo hice lo que había que hacer, señor». El general Liu se volvió hacia su ayudante y le habló rápidamente en mandarín. El ayudante asintió, sacó una tableta y navegó por varias pantallas antes de entregársela al general. «Coronel Matthews», dijo Liu con formalidad, «como parte de nuestro acuerdo de cooperación militar, tengo acceso a ciertos registros históricos compartidos». Le tendió la tableta. Tal vez debería familiarizarse con el expediente del sargento Carter. Matthews tomó el dispositivo y su rostro palideció mientras leía. Era el historial militar completo de Ellie, con las partes desclasificadas mostrando décadas de servicio distinguido, actos heroicos en combate, operaciones de recuperación de vuelo de emergencia e innovaciones técnicas que habían salvado innumerables vidas y aeronaves. Aquí dice que usted mismo modificó el sistema de eyección del F-15C para mejorar las tasas de supervivencia en un 40%, leyó Matthews en voz apagada, y que reingenió sistemas de radar enemigos capturados durante la operación Tormenta del Desierto. El pasillo seguía en silencio mientras el coronel continuaba leyendo, cada logro más impresionante que el anterior. Thompson y su equipo parecían cada vez más incómodos. Cuando Matthews por fin levantó la vista, su rostro había perdido toda la arrogancia anterior. Le devolvió la tableta al general Liu y luego se volvió hacia Ellie. «Sargento Carter, yo…», empezó, pero vaciló. Ellie permaneció impasible, sin alardear ni buscar reconocimiento. Después de toda una vida de servicio, no tenía nada que demostrarle a nadie, y menos aún a un coronel que juzgaba a los hombres por su uniforme y no por su carácter. El general Liu rompió el incómodo silencio. «Coronel Matthews, quiero que el sargento Carter colabore en los preparativos finales para la demostración de mañana». «Por supuesto, general», respondió Matthews con rapidez. «Lo que necesite». Ellie habló por fin con voz firme.
El F-16 todavía tiene un problema con la respuesta del acelerador. El bypass que hice anoche es temporal. Necesita una calibración adecuada. Miró directamente a Matthews. Ahora quiero mostrarle cómo arreglar de verdad ese retraso en el acelerador. El coronel solo pudo asentir, completamente humillado ante todo su personal. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Tasha apareció al final del pasillo, habiendo oído el alboroto desde sus aposentos. Vio a Eli caminar hacia el hangar, ahora rodeado de técnicos y oficiales que pocas horas antes se habían burlado de él. Sus miradas se cruzaron brevemente a lo lejos. Eli le dio una leve inclinación de cabeza, un reconocimiento a la fe que ella había tenido en él cuando nadie más se había molestado en mirar más allá del uniforme de conserje. Ella le devolvió el gesto, con una sonrisa que se extendía por su rostro. A veces la justicia llegaba de formas inesperadas. Afuera, el F-16 esperaba en la pista, ya no inerte, sino despertado por las manos de un maestro que había permanecido invisible durante demasiado tiempo. El hangar cayó en un silencio atónito que pareció durar una eternidad. Los técnicos, que se habían reído de Eli apenas días antes, ahora lo miraban con ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Los ingenieros engreídos, que habían despreciado sus conocimientos, se removían incómodos, encontrando el suelo súbitamente interesante. Incluso el aire parecía haberse detenido, como si toda la base contuviera la respiración. El general Liu permanecía erguido junto a Eli. El contraste entre el impecable uniforme del oficial chino y el desgastado mono del conserje era marcado, pero de algún modo apropiado. Entre ellos había respeto mutuo, del tipo que solo se forja en momentos en los que la vida pende de un hilo. Quizás, dijo Liu, dirigiéndose a la multitud en silencio, les interese saber exactamente qué hizo el sargento maestro Carter aquel día. Su inglés era preciso, cada palabra cuidadosamente elegida. Estábamos llevando a cabo un ejercicio conjunto, una de las primeras misiones cooperativas entre nuestras fuerzas aéreas tras décadas de desconfianza. La mirada de Liu recorrió los rostros que lo escuchaban. Una avería mecánica, posteriormente determinada como sabotaje, provocó que mi aeronave perdiera potencia sobre territorio restringido. Me vi obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una zona controlada por insurgentes hostiles a ambas naciones. Colocó brevemente una mano sobre el hombro de Eli. El sargento Carter formaba parte del equipo de recuperación enviado para extraerme y asegurar la aeronave. Lo que debía ser una simple misión de rescate se convirtió en una situación de combate cuando las fuerzas enemigas descubrieron nuestra posición. Thompson, el jefe de técnicos, se inclinó ligeramente hacia adelante, incapaz de ocultar su curiosidad. «Cratwin, ¿qué pasó?» Liu esbozó una leve sonrisa. Estábamos en inferioridad numérica. Los helicópteros de evacuación no podían acercarse debido al intenso fuego enemigo. La única salida era reparar mi casa, una tarea considerada imposible incluso en condiciones ideales, y mucho menos bajo fuego. Con herramientas limitadas, se volvió hacia Eli. Este hombre, desarmado y expuesto, trabajó en mi F-15 averiado, usando piezas recuperadas del helicóptero inutilizado de su equipo, cinta adhesiva y un pequeño juego de herramientas de bolsillo. Creó soluciones que violaban todos los protocolos y manuales técnicos europeos, pero que funcionaron a la perfección. El coronel Matthews permanecía rígido, su rostro ilegible, mientras Liu continuaba. El sargento Carter reparó complejos sistemas de aviónica mientras las balas impactaban contra el fuselaje. Reencaminó el sistema de combustible cuando la línea principal fue seccionada por metralla. Cuando la unidad de energía auxiliar falló durante el arranque, hizo un puente manualmente usando cables de su propia radio. La voz de Liu se suavizó, cargada de emoción genuina. Él es la razón por la que sigo vivo hoy, la razón por la que regresé con mi familia. El silencio que siguió fue distinto al anterior, no de sorpresa, sino reverente. Todos en el hangar comprendieron la magnitud de lo que escuchaban. No era solo una historia sobre habilidad técnica, sino sobre valor, ingenio y ese heroísmo silencioso que rara vez llega a los titulares. Eli permaneció estoico, incómodo con la atención. Cualquiera habría hecho lo mismo, dijo en voz baja. No, replicó Liu con firmeza. No lo habrían hecho. El coronel Matthews dio un paso adelante, luchando por recuperar la compostura y la autoridad. Si hubiera sabido quién era usted, sargento Carter, las cosas habrían sido diferentes. Sí lo sabía, lo interrumpió Eli con voz firme pero serena.
Simplemente no le importó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simples pero demoledoras en su verdad. Matthews tenía acceso a los archivos de personal. Podría haber descubierto el pasado de Ellie en cualquier momento, pero nunca se había molestado en mirar más allá del uniforme de conserje. El rostro del coronel se encendió, pero no tuvo respuesta. Thompson carraspeó rompiendo el incómodo silencio. Señor, se dirigió a Ellie con un nuevo respeto. El F-16 está listo para la prueba final, pero seguimos detectando fluctuaciones de altitud durante la aceleración. El software de diagnóstico no puede identificar la causa. Ellie asintió. Su solución de bypass fue ingeniosa, pero el software necesita calibración para adaptarse a la configuración de puesta a tierra no estándar. Thompson parpadeó sorprendido. Así que sabe sobre eso. Lo reconocí cuando examiné la aeronave. Ellie no añadió que había pasado horas la noche anterior, reparando lo que el equipo de Thompson no había detectado en días. El general Luz dio un paso adelante. Coronel Matthews, me gustaría que el sargento Carter dirigiera los preparativos finales para la demostración de mañana. Matthews abrió la boca para protestar, pero se contuvo. Por supuesto, general, lo que necesite. Y, añadió Lou con autoridad, solicito a la aviadora Tasha Green como su asistente. Todas las miradas se volvieron hacia Tasha, que permanecía firme en posición de atención al fondo del grupo. Matthews le dirigió una breve mirada de desaprobación. Se suponía que debía estar confinada a sus dependencias, pero no podía rechazar la petición de Lou sin provocar un incidente internacional. La aviadora Green será asignada según lo solicitado, dijo Matthews con rigidez. Lou asintió satisfecho. Excelente. Bien, ¿procedemos a la aeronave? La multitud se apartó cuando Ellie se dirigió hacia la salida, seguido por el general, Liu, Tasha y un Thompson repentinamente deferente. El resto del equipo técnico iba detrás, ansioso por presenciar lo que sucedería a continuación. Afuera, el F-16 descansaba sobre la pista bajo el brillante sol de la mañana. Los jefes de mantenimiento ya habían colocado plataformas alrededor para la revisión final de sistemas. Ellie se acercó lentamente, llevando su caja de herramientas personal, recuperada de su taquilla donde había permanecido sin uso durante años. A medida que avanzaba, un extraño silencio cayó sobre el personal reunido. Esto no era simplemente otra operación de mantenimiento, estaba convirtiéndose en algo parecido a un ritual sagrado. Los técnicos que el día anterior se habían burlado de él, ahora lo observaban con respeto mientras dejaba la caja en el suelo y daba una vuelta alrededor del avión, evaluando cada detalle con sus ojos expertos. Thompson, dijo Ellie, necesitaré el manual técnico del sistema de gestión de aviónica y el historial de parches de software de este fuselaje en particular. Sí, señor, respondió Thompson sin vacilar, enviando a un técnico junior a buscarlos. Ellie se volvió hacia Tasha. Aviadora Green, necesito que acceda al puerto de diagnóstico auxiliar mientras reviso los módulos del estabilizador. Enseguida, respondió ella sin poder ocultar una pequeña sonrisa de satisfacción. Durante las siguientes 2 horas, Ellie trabajó metódicamente, dirigiendo al equipo de Thompson con una autoridad tranquila. Abrió paneles de acceso ocultos, siguió complejos circuitos y localizó 2 módulos críticos del estabilizador que necesitaban reconfiguración. Aquí está el problema, explicó señalando una caja de conexiones bajo el fuselaje. Quien haya modificado este pájaro ideó una solución ingeniosa para el sistema de puesta a tierra obsoleto, pero el software sigue esperando la configuración estándar. Realizó ajustes precisos, sus grandes manos sorprendentemente delicadas al manipular diminutos componentes. La tecnología moderna solo es tan lista como el hombre que la maneja, comentó mientras trabajaba. La computadora busca una señal en el lugar equivocado porque nadie le dijo que el cableado había cambiado. Thompson se inclinó, genuinamente interesado. Así que el sistema de diagnóstico seguía reportando errores porque revisaba una conexión que ya no existía. Exactamente, confirmó Ellie. A veces lo viejo y lo nuevo tienen que hablar entre sí. Este es un fuselaje de 30 años funcionando con software del siglo XXI. Hablan idiomas distintos. Cuando Ellie cerró el último panel, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Era el momento de la verdad. Si el F-16 aún fallaba, todos volverían al punto de partida. Listo para la secuencia de arranque, anunció. Se había convocado a un piloto de pruebas, que ahora subía a la cabina. Siguiendo las instrucciones de Ellie, inició el procedimiento de encendido paso a paso.
Las luces del sistema se iluminaron en el panel, la hidráulica cobró vida y las superficies de control respondieron con precisión a las órdenes del piloto. «Acelerador», pidió Ellie. El piloto lo avanzó con cuidado. «Estable y sensible, sin retraso». «Ejecute un diagnóstico completo», ordenó Ellie. Momentos después, el piloto informó. «Todos los sistemas en verde». Está ronroneando como un gatito. Un aplauso espontáneo estalló entre la multitud reunida. Los técnicos se daban palmadas en la espalda como si hubieran sido parte de la solución desde el principio. Los oficiales asentían, con el alivio reflejado en sus rostros. Durante todo ello, Ellie permaneció sereno, cerrando su caja de herramientas y apartándose del avión. No era un momento de triunfo personal para él, sino simplemente un trabajo más completado, como tantos otros a lo largo de su carrera. Cuando el caza rodó por sus propios medios por primera vez en días, los aplausos crecieron. Incluso el coronel Matthews, observando desde lejos, tuvo que reconocer el éxito con un breve asentimiento. Ellie no sonrió ni hizo una reverencia. Simplemente asintió una vez y se alejó de la pista como si fuera un martes cualquiera en el trabajo. Solo Tasha, caminando a su lado, notó el leve enderezarse de sus hombros y el tenue destello de satisfacción en sus ojos. «¿Cómo se siente?», preguntó en voz baja. «Como si nunca me hubiera ido», respondió él. El coronel Matthews permanecía rígido en la oficina del comandante de la base, el rostro cuidadosamente impasible frente a una mesa de superiores de semblante severo. Sentados frente a él estaban el general Liu, el congresista Harrington y el mayor general Wallace, el comandante regional que parecía calmado, pero no lo estaba. Tenía un suboficial maestro condecorado, con 30 años de experiencia técnica, trabajando como conserje en su base, dijo Wallace. Ignoró su historial, desestimó su aporte y casi provoca una vergüenza internacional porque no se molestó en leer un expediente de personal. Matthews tragó saliva. «Señor, con todo respeto, la asignación de Carter al personal de mantenimiento fue determinada antes de mi mando». «Y nunca lo cuestionó», lo interrumpió Wallace. «¿No le pareció extraño que un hombre con esas cualificaciones estuviera fregando pisos? El sistema de personal está diseñado para colocar a los veteranos en puestos disponibles según las necesidades actuales», respondió Matthews con rigidez. «No me corresponde cuestionar asignaciones». El congresista Harrington golpeó su bloc con el bolígrafo. «Perspectiva interesante, coronel. Me pregunto si pensaría igual si fuera su experiencia la que se desperdicia». El general Liu, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. «En mi país, coronel, tenemos un dicho. El general sabio conoce el valor de cada soldado. Parece que en su mando faltó esa sabiduría». Matthews no tuvo respuesta. Wallace deslizó una carpeta por la mesa. «Con efecto inmediato, queda relevado del mando de esta base. Será reasignado a tareas administrativas en el centro logístico de Groenlandia. Las órdenes de traslado ya están procesadas». Matthews palideció. «¿Groenlandia? Señor, eso es un descenso significativo. Considérese afortunado de que no sea una baja», concluyó Wallace. «Su manejo de esta situación ha generado serias dudas sobre su criterio y sus capacidades de liderazgo». «¿Y la base?», preguntó Matthews intentando salvar algo de su carrera. «La coronel Rebecca Hayes asumirá el mando la próxima semana», respondió Wallace. «Hasta entonces el mayor Williams será el comandante interino». Al salir de la oficina, Matthews caminó con los hombros caídos, derrotado. Pasó junto a Tasha en el pasillo. Ella se cuadró por hábito, pero él pasó de largo sin mirarla, con la vista fija al frente. Momentos después, Tasha fue llamada a la oficina. Entró con nerviosismo, sorprendida de encontrar al mismo panel de oficiales superiores, mirándola ahora con expresiones muy distintas. «Aerotécnico Green», comenzó el general Wallace. «Sus acciones con respecto al suboficial maestro Carter demostraron un juicio excepcional y un gran valor moral, incluso a riesgo personal para su carrera». «Gracias, señor», respondió ella, manteniendo la postura formal. «Si bien no podemos aprobar oficialmente la violación de órdenes directas», continuó con una leve sonrisa, «sí podemos reconocer la iniciativa y la integridad detrás de esas acciones». El congresista Harrington asintió. «El tipo de liderazgo que necesitamos no siempre viene con insignias de rango». Wallace le acercó un documento. «Se le ofrece una oportunidad de ascenso acelerado. Con base en su aptitud técnica y sus cualidades demostradas de liderazgo, se la recomienda para la escuela de candidatos a oficial,
con posterior colocación en el programa avanzado de entrenamiento técnico. Tasha miró el documento, momentáneamente sin palabras. Esto depende de su aceptación, por supuesto, añadió Wallace. Significaría dejar esta base en el plazo de un mes. Es una gran oportunidad, reconoció Tasha. Pero si me permite preguntar, ¿qué pasará con el sargento Carter? Eso se está tratando por separado, le aseguró Wallace. Su situación es única. Tras la reunión, Tasha encontró a Ellie en el taller de mantenimiento, donde lo habían invitado a revisar la aeronave para el próximo ejercicio. Ya no vestía el uniforme de conserje, sino un mono técnico reglamentario con su nombre estampado en el pecho. Un cambio pequeño pero significativo. «Hoy que te llamaron», dijo él sin apartar la vista del manual que estaba leyendo. «Escuela de candidatos a oficial», respondió ella, aún asimilándolo. «Con especialización técnica después». Ahora sí la miró, con un leve orgullo en los ojos. «Bien merecido. No estoy segura de que hubiera hecho algo diferente». «Por eso lo mereces», dijo simplemente. Su conversación fue interrumpida por la llegada de varios jóvenes técnicos del equipo de Thompson. Se acercaron con torpeza, la vergüenza evidente en su postura. «Sargento Carter», comenzó uno. «Queríamos disculparnos por cómo lo tratamos. Fuimos irrespetuosos y arrogantes. Y estábamos equivocados». Otro dio un paso al frente. «Hemos estado hablando y nos gustaría aprender de usted. Si está dispuesto a enseñarnos, claro». Ellie los observó por un momento y luego asintió. «Todos empezamos en algún lugar. La verdadera prueba es a dónde llegas cuando ya sabes hacerlo mejor». Parecieron aliviados por su respuesta generosa y, a medida que se iban, más personal se acercó con disculpas y muestras de respeto. Durante todo el día, Ellie aceptó cada una con tranquila dignidad, sin recrearse en las ofensas pasadas ni en su nuevo estatus. Esa misma tarde llegó una periodista militar de la Oficina de Asuntos Públicos. Una joven con tableta y grabadora en mano. Escaneó el hangar hasta dar con Ellie. «Suboficial maestro Carter», lo llamó mientras se acercaba con paso firme. «Soy la teniente Morris, de Asuntos Públicos. Nos gustaría entrevistarlo sobre la reparación del F-16 y su historial de servicio para el boletín de la base y posiblemente para Air Force Times». Ellie negó con la cabeza. «No hay necesidad. Solo estaba haciendo mi trabajo». «Es una historia increíble», insistió ella. «El veterano conserje que salvó el día. La gente debería saberlo». «Las personas que necesitan saberlo ya lo saben», respondió Ellie volviendo a su labor. La teniente Morris parecía dispuesta a insistir cuando apareció el general Liu. «Teniente», dijo amablemente, «creo que esta historia sí merece ser contada. La humildad del sargento maestro Carter es admirable, pero su ejemplo debe compartirse», dijo Liu. Ellie lo miró con una leve expresión de traición, pero el general continuó. «No como una nota humana de interés sobre un desvalido, sino como un examen serio de cómo valoramos la pericia y la experiencia en nuestras instituciones militares». Dicho así, a Ellie le resultó más difícil objetar. A medida que los acontecimientos del día se difundían por la base, el congresista Harrington empezó a reconsiderar sus posturas anteriores. Había llegado con propuestas listas para privatizar, convencido de que las operaciones de mantenimiento militar eran ineficientes y obsoletas. Ahora, al ver a Ellie trabajar junto a los técnicos más jóvenes, detectaba algo valioso que ningún contratista privado podría replicar. «Cambio notable», comentó a distancia el mayor Williams. «Un hombre puede marcar esa diferencia», aclaró Williams. «Un hombre con el conocimiento adecuado, en el lugar adecuado y con gente dispuesta a escuchar». Harrington asintió con reflexión. «Retiraré mi recomendación de privatización y voy a proponer una revisión de las reformas de pensiones para veteranos cuando regrese a Washington. Parece que estamos desperdiciando mucha experiencia valiosa». Mientras la base se adaptaba a su nueva realidad, Ellie encontró un momento de calma a solas en la oficina del hangar. Sus pensamientos volvieron a su ceremonia de retiro 5 años atrás, o más bien, a la ausencia de una. No hubo reconocimiento formal, ni reunión de colegas. Solo papeleo que firmar y un apretón de manos de un oficial al que apenas conocía. Demasiado viejo, demasiado negro, demasiado costoso. Había escuchado susurrar a alguien mientras vaciaba su taquilla. Ese año los recortes presupuestarios golpeaban fuerte, y mantener en nómina a suboficiales superiores experimentados no era prioridad. Le habían ofrecido el puesto de conserje como una cortesía. Mejor que nada le habían dado a entender. Ellie lo aceptó en silencio. Tras 30 años de servicio,
Había aprendido que a veces la mejor respuesta era el silencio digno. Pero el recuerdo aún dolía. Su reflexión se interrumpió cuando Tasha entró con 2 tazas de café. Dejó una sobre el escritorio frente a él. ¿En qué piensa?, preguntó sentándose al otro lado. Ellie dio un sorbo antes de contestar. Solo pienso en caminos tomados y no tomados. ¿Puedo preguntarle algo que me intriga desde que empezó todo esto? Él asintió. ¿Por qué nunca luchó por quedarse? O al menos por decirle a la gente quién era en realidad. Simplemente aceptó ser invisible. Ellie meditó la pregunta con cuidado. Cuando me uní a la Fuerza Aérea, no se trataba de reconocimiento. Se trataba de servicio, de hacer algo significativo. Hizo una pausa. Y a veces, el silencio te mantiene cuerdo. Aprendes a elegir tus batallas. Pero esta batalla lo eligió a usted, señaló Tasha. Así fue, aceptó él con una sombra de sonrisa. Y de vez en cuando hay que alzar la voz. Me alegra que por fin haya alzado la suya, dijo ella con sinceridad. La conversación se interrumpió con un golpe en la puerta. El general Liu entró con un estuche rectangular cubierto de polvo. Perdone la interrupción, dijo, pero hay algo que quiero devolverle, sargento maestro. Colocó el estuche sobre el escritorio y lo abrió con cuidado. Dentro, sobre terciopelo azul desteñido, yacía una cruz por servicio distinguido, una de las más altas condecoraciones militares por heroísmo extraordinario. Ellie la miró sin palabras por un momento. Esto fue aprobado después del incidente del que hablamos, explicó Liu. Pero como la operación estaba clasificada, nunca se le otorgó oficialmente. Cuando la misión fue desclasificada hace 3 años, el papeleo se extravió. ¿Cómo la encontró?, preguntó Ellie sin tocar la medalla. Hice averiguaciones después de reconocerlo, respondió Liu. Parece que muchas cosas se olvidaron cuando no debieron. Cerró el estuche con suavidad y lo empujó hacia Ellie. Es suyo, sargento Carter, muy atrasado. Esa tarde, al ponerse el sol detrás de las montañas que rodeaban la base, Ellie volvió al hangar 3. El lugar estaba vacío. Las actividades del día habían concluido. Recorrió el amplio espacio, no como conserje esta vez, sino como alguien que regresaba a territorio familiar tras una larga ausencia. Tomó una escoba apoyada en la pared, no porque tuviera que hacerlo, sino por costumbre, y quizá por un sentido de cierre. Mientras barría por última vez, escuchó pasos detrás de él. Al girar, vio a varios aviadores y oficiales jóvenes formados en posición de firmes. Uno a uno, al pasar junto a él, lo saludaban militarmente, devolviéndole el respeto que había estado ausente durante tanto tiempo. No intercambiaron palabras. No hacían falta. Ellie asintió en señal de reconocimiento y continuó barriendo mientras se marchaban. En ese momento de calma, con el hangar vacío salvo por la aeronave reluciente y las sombras alargándose, algo cambió dentro de él. El peso de la invisibilidad que había cargado durante años empezó a levantarse. El F-16 que había estado muerto en la pista ahora estaba listo para volver a volar. Y quizá, pensó Ellie al guardar la escoba, él también lo estaba. A la mañana siguiente, después de la exitosa reparación del F-16, Ellie estaba solo en el comedor de oficiales, un privilegio que se le concedió sin alardes. El vapor se elevaba de su taza de café mientras leía manuales técnicos para el próximo ejercicio aéreo internacional. A pesar de la hora temprana, su mente estaba aguda, conectando de nuevo con conocimientos que nunca lo habían abandonado del todo. Tan concentrado estaba que no notó la llegada del general Liu hasta que lo tuvo frente a la mesa. «Sargento maestro», lo saludó Liu con una inclinación respetuosa. Ellie comenzó a incorporarse, pero Liu le indicó que permaneciera sentado y se unió a él. «Espero no interrumpir sus estudios», dijo señalando los manuales. «Solo refrescando la memoria, señor», respondió Eli. «En este negocio algunas cosas cambian más rápido que otras». Liu sonrió. «Sí es», hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus palabras. «Tengo una propuesta para usted, sargento Carter». Ellie esperó con expresión neutral. El ejercicio conjunto incluirá aeronaves de 5 naciones, incluidas varias de modelos antiguos que han sido actualizadas con sistemas modernos. Liu se inclinó ligeramente hacia adelante. «Necesitamos un asesor técnico que entienda tanto la vieja como la nueva generación. Alguien que pueda cerrar esa brecha cuando surjan problemas». «Suena como un trabajo para el equipo de Thompson», sugirió Ellie. «Tienen experiencia con los sistemas actuales», reconoció Liu. «Pero como vimos con el F-16, eso es solo la mitad de la ecuación». Puso una carpeta sobre la mesa.
Este puesto requeriría viajar a bases participantes en toda la región del Pacífico. 6 meses, quizá más. Estatus completo de asesor técnico, con la compensación y el respeto apropiados. Eli miró la carpeta pero no la abrió. Después de tantos años siendo pasado por alto, el repentino protagonismo le resultaba ajeno, casi incómodo. Agradezco la oferta, general, dijo con cuidado, pero llevo mucho tiempo siendo invisible. No estoy seguro de recordar cómo ser otra cosa. Liu lo miró pensativo. Cuando era un joven piloto, un instructor me dijo algo que nunca olvidé. Dijo, al cielo no le importa quién fuiste ayer, solo importa quién eres hoy cuando tomas los mandos. Se levantó, dejando la carpeta sobre la mesa. Piénsalo, partimos la próxima semana. Después de que Liu se marchara, Ili abrió la carpeta y revisó los detalles del puesto. Los aspectos técnicos lo energizaron. Integración compleja de aeronaves, retos de compatibilidad de sistemas, oportunidades de formación. Pero los elementos de cara al público le hicieron dudar. Después de años trabajando en segundo plano, ¿podría asumir un papel que lo pusiera en el centro de atención? Más tarde ese día, Eli revisaba esquemas en la oficina de mantenimiento, cuando entró un joven piloto. El teniente segundo James Walker, el piloto de pruebas que había volado el F-16 después de las reparaciones de Eli. Se acercó con un aire de respeto nervioso. «Sargento Carter, ¿tiene un minuto?» Eli levantó la vista. «¿En qué puedo ayudarle, teniente?» Walker cambió el peso de un pie a otro, de pronto pareciendo más joven que sus 25 años. «Quería agradecerle personalmente por arreglar ese F-16. Cuando me dijeron que lo probara después de días de intentos fallidos, estaba, bueno, decir preocupado no lo cubre del todo. Solo hacía mi trabajo», respondió Eli, su respuesta habitual ante la gratitud. «Fue más que eso», insistió Walker. «Esa aeronave respondió mejor que cualquier F-16 que haya volado. Sea lo que sea que hizo, no fue solo una reparación, fue una mejora». Eli lo estudió con más atención. Walker tenía la mirada ansiosa y la postura ligeramente tensa que él reconocía de sus propios primeros años. La de alguien decidido a probar su valía en un mundo donde los errores podían ser fatales. «Me recuerdas a mí a tu edad», dijo Eli, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. «¿De verdad?» Walker se animó. «La misma intensidad», Eli esbozó una leve sonrisa. «Un poco menos de pelo». El teniente rió, relajándose un poco. «Dicen que voló misiones de combate antes de convertirse en especialista técnico. ¿Es cierto?» «Tuve mi parte», admitió Eli. «Otra época, otra guerra». «¿Algún consejo?», preguntó Walker. «Para alguien que recién empieza». Eli consideró la pregunta. «Confía en tus instrumentos, pero conoce tu aeronave lo suficiente como para saber cuándo te están mintiendo. Y recuerda, la tecnología sofisticada está bien, pero son los fundamentos los que te salvarán la vida cuando las cosas se pongan feas». Walker asintió con seriedad, claramente guardando cada palabra. «Gracias, pues, señor. Significa mucho, especialmente viniendo de usted». Cuando el teniente se dio la vuelta para irse, Eli sintió que algo cambiaba dentro de él. Una conexión con su yo del pasado a través de los ojos de ese joven piloto. Por primera vez en años vio sus propias experiencias como algo valioso, no solo para sí mismo, sino para la siguiente generación. Esa tarde Tasha encontró a Eli en el hangar 4, examinando una de las aeronaves antiguas programadas para el ejercicio conjunto. «Aquí estás», lo llamó mientras se acercaba. «Te he estado buscando por todas partes». «¿Problemas con el F-16?» preguntó él secándose las manos con un trapo. «No, funciona perfectamente», sonrió ella. «En realidad vine a contarte mi nuevo destino». Eli alzó una ceja inquisitivamente. «Me han ascendido a supervisora técnica de aviónica», anunció con orgullo. «Tendré mi propio equipo y todo». «Felicidades», dijo Eli con calidez genuina. «Bien merecido. Y ya sé cuál será nuestro primer proyecto», continuó con entusiasmo. «Restaurar las aeronaves históricas del Hangar 6, las que tienen sistemas analógicos originales que se integran con mejoras digitales». «Trabajo desafiante», observó Eli. «Esos viejos pájaros no siempre se llevan bien con la nueva tecnología». «Exacto», asintió Tasha. «Por eso lo haremos como me enseñó Carter», remarcó su nombre con evidente respeto. «Construyendo puentes entre generaciones en lugar de forzar a una a adaptarse a la otra». Eli sintió un inesperado orgullo. Sus métodos, su filosofía, vivirían en el trabajo de ella.
incluso si él rechazaba la oferta de Liu y volvía a su vida tranquila. Lo harás bien, le dijo. Tienes el instinto correcto. Tuve un buen maestro, respondió ella, aunque solo fuera por unos días. Antes de que Ellie pudiera responder, su teléfono vibró. Una sensación extraña, después de años sin recibir casi llamadas. El número no le resultaba familiar. Discúlpame, dijo a Tasha apartándose para contestar. ¿Hola? ¿Ellie? ¿Ellie Carter? La voz era curtida, pero familiar. Soy Frank Donovan. Volamos juntos en Tormenta del Desierto. Los ojos de Ellie se abrieron con sorpresa. Frank, ¿cómo supiste? Acabo de leer sobre ti en Stars and Stripes, explicó Frank. El hombre misterioso que arregló el F-16 averiado. Demonios, supe que eras tú desde el primer párrafo. Nadie más podría haber hecho eso. Stars and Stripes, repitió Ellie confundido. Yo nunca di una entrevista. Bueno, alguien sí, rió Frank. Y la noticia se está difundiendo. No soy el único que llama, ¿verdad? Como si fuera una señal, el teléfono de Ellie indicó otra llamada entrante. Y luego otra. Nos convirtieron en fantasmas, Eli, continuó Frank poniéndose serio. Y tú nos volviste visibles. La mitad de los muchachos de nuestra antigua unidad están hablando de esto. Les recordaste a todos que la experiencia todavía importa. Al terminar la llamada, Ellie regresó y encontró a Tasha esperándolo pacientemente. ¿Todo bien?, preguntó ella notando su expresión pensativa. Viejos amigos, respondió. Parece que me he convertido en noticia. ¿Y eso es algo malo? Ellie meditó la pregunta. No estoy seguro. Esa noche, mientras caminaba por la zona residencial de la base hacia su pequeño apartamento, notó la diferencia en cómo la gente reaccionaba ante él. Los oficiales subalternos asentían con respeto. El personal alistado enderezaba la postura al pasar junto a él. Algunos incluso lo saludaban militarmente, aunque iba de civil. Era extraño ser visto después de tantos años de invisibilidad. No desagradable, solo diferente. Al llegar a su apartamento, encontró otra sorpresa. 3 mensajes en su contestador que casi nunca usaba. El primero era de su sobrino en Chicago. Tío Ellie, eres famoso, llámame. El segundo, de su hermana. Ya era hora de que te reconocieran, hermanito. El tercero, de una organización de veteranos que le ofrecía una oportunidad para dar una charla. Ellie se dejó caer pesadamente en su gastado sofá, abrumado por la repentina atención. Parte de él quería retirarse, volver a la simplicidad del anonimato. Pero otra parte, una que creía muerta desde hacía años, sentía un renovado propósito. A la mañana siguiente, Tasha lo encontró en el aula junto al Hangar 3, donde los técnicos jóvenes solían recibir sus informes diarios. Ellie estaba frente a la pizarra, dibujando el diagrama de un sistema eléctrico de avión con trazos precisos y seguros. Se me ocurrió una idea, dijo ella cuando él hizo una pausa. ¿Y si creamos un programa de mentoría? Una forma de que veteranos como tú trabajen directamente con reclutas y mecánicos jóvenes. Ellie consideró el concepto. Las habilidades técnicas ya se enseñan en el entrenamiento formal. Pero no el tipo de conocimiento que proviene de décadas de experiencia, replicó Tasha. No la intuición ni la resolución creativa de problemas que demostraste con el F-16. Eso es más difícil de enseñar, observó Ellie. No siempre se puede poner en un manual. Precisamente por eso la mentoría es importante, insistió ella. Probablemente haya cientos de veteranos con experiencia valiosa que han sido apartados como tú, y miles de reclutas que necesitan más que solo conocimientos de manual. Ellie observó el diagrama que había dibujado. Una combinación de sistemas antiguos y nuevos, mecánica tradicional junto a electrónica moderna. Era una representación visual de lo que Tasha proponía. Un puente entre generaciones de conocimiento. Podría tener mérito, admitió. ¿Me ayudarías a diseñarlo?, preguntó ella. Incluso si aceptas la oferta del general Liu, podrías sentar las bases antes de irte. Por primera vez desde que se conocían, Ellie sonrió abiertamente. Parece que lo tienes todo planeado, señorita Green. Al día siguiente, Ellie hizo su primer paseo por la base con la cabeza en alto desde su retiro. No vestía ni su antiguo uniforme, ni el mono de conserje, sino ropa civil sencilla con un pequeño pin de la Fuerza Aérea en la solapa. La gente lo saludaba con respeto, incluidos oficiales que antes lo ignoraban como si fuera invisible. Cuando llegó a la oficina temporal del general Liu, llamó a la puerta con confianza. «Adelante», dijo Liu.
Ellie entró encontrando al general trabajando con varios ayudantes en los preparativos del ejercicio. Sargento Carter, lo saludó Liu con calidez. ¿Ha considerado mi oferta? Sí, respondió Ellie. Me gustaría aceptarla, con una condición. Liu alzó una ceja. ¿Cuál? Que el puesto incluya desarrollar un programa de entrenamiento para reclutas con menos oportunidades, dijo Ellie, y localizar a otros veteranos cuyo conocimiento esté siendo desaprovechado. Liu lo observó un momento antes de asentir. Una adición valiosa al cargo. Considérelo hecho. Entonces tenemos un acuerdo, dijo Ellie extendiendo la mano. La estrecharon. El transporte sale mañana por la mañana para la primera visita al terreno. ¿Estará listo? Sí. Sí, respondió Ellie sin dudar. Después de años de estancamiento, de pronto estaba ansioso por avanzar. A la mañana siguiente, el día amaneció claro y brillante. Clima perfecto para volar. Ellie estaba en la pista junto a un elegante avión de transporte ejecutivo, con un pequeño bolso que contenía sus pocas pertenencias a sus pies. Cerca, Tasha y varios más se habían reunido para despedirlo. ¿Seguro que quieres hacerlo?, preguntó Tasha. Es un gran cambio. El cambio ya estaba retrasado, respondió Ellie. Además, alguien tiene que asegurarse de que estos ejercicios internacionales no se desmoronen cuando lo viejo se encuentre con lo nuevo. Bueno, no te olvides de nosotros, la gente pequeña, cuando andes volando con los altos mandos, bromeó ella. Poco probable, le aseguró él, hasta que una voz conocida llamó desde detrás de ellos. Sargento Carter, un momento, por favor. Se giraron y vieron al joven piloto de pruebas, el teniente Walker, acercándose apresuradamente, seguido por su comandante de escuadrón. Teniente, dijo Ellie con tono interrogativo. Walker saludó con firmeza. Señor, tengo una petición antes de que se vaya. Señaló a su comandante, que asintió en señal de aprobación. ¿Consideraría hacer un último vuelo con nosotros? Nada oficial, solo como pasajero en uno de nuestros entrenadores restaurados. Por buena suerte. Ellie vaciló. No había subido a una aeronave desde su retiro, una decisión deliberada tras el final poco honorable de su carrera. Sería un honor tenerlo a bordo, sargento, añadió el comandante de escuadrón. Estos jóvenes pilotos podrían aprender algo volando con una leyenda. No soy ninguna leyenda, restó importancia Ellie. Con respeto, señor, respondió Walker con sinceridad. Para nosotros sí lo es. 20 minutos después, Ellie subía al asiento trasero de un entrenador T-38 restaurado. Al acomodarse, sus manos temblaban levemente, una reacción que no había previsto. La cabina olía a metal y fluido hidráulico, un aroma que lo transportó de inmediato a décadas de servicio. Walker, en el asiento delantero, habló por el intercomunicador. ¿Todo listo atrás, sargento Carter? Ellie respiró hondo y el temblor en sus manos desapareció. Listo cuando usted diga, teniente. Mientras el motor aceleraba, Ellie sintió la vibración familiar recorrer el fuselaje. La radio crepitó con las comunicaciones de la torre y en cuestión de segundos rodaban hacia la pista donde el F-16 había estado inerte apenas días atrás. Tasha observaba desde la plataforma, una sonrisa en el rostro, mientras el estilizado entrenador aceleraba por la pista y se elevaba con gracia hacia la luz dorada de la mañana. No podía ver la expresión de Ellie, pero imaginaba la mezcla de emociones que debía de sentir al regresar al cielo después de tanto tiempo en tierra. Dentro de la aeronave, mientras viraban hacia el sol naciente, Ellie contempló el mundo debajo de él, un mundo que de nuevo ofrecía posibilidades que creía cerradas para siempre. Sus manos ya no temblaban, estaban firmes, listas para lo que viniera. 3 meses después de la partida de Ellie, la historia del conserje que salvó el F-16 había cobrado vida propia. Lo que comenzó como un pequeño artículo en Stars and Stripes se convirtió en reportajes en los principales periódicos y publicaciones militares del país. Los segmentos televisivos destacaban los problemas más amplios del subempleo de veteranos y la falta de aprovechamiento de su experiencia especializada. Tasha no pudo evitar sonreír mientras hojeaba en su tableta las últimas noticias. La narrativa había evolucionado, de una historia humana a una conversación nacional sobre cómo Estados Unidos trataba a sus veteranos, especialmente a los mayores, y en particular a los veteranos de color, que a menudo enfrentaban barreras adicionales para obtener reconocimiento. Su nueva oficina en la División de Entrenamiento Técnico tenía vistas a la pista principal. El puesto implicaba responsabilidades que le habrían parecido inimaginables tan solo unos meses atrás, pero el coronel Hayes, reemplazo de Matthews, había reconocido el potencial de Tasha y acelerado su ascenso.
Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», llamó ella. El teniente Walker entró sonriendo. «Vas a querer ver esto», dijo, entregándole un sobre con aspecto oficial. Tasha lo abrió y leyó el contenido, con los ojos cada vez más abiertos. «¿Esto es real?» «Muy real», confirmó Walker. «El comandante de la base acaba de anunciarlo. La ceremonia es la próxima semana». La carta detallaba los planes para una ceremonia oficial de la Fuerza Aérea que se celebraría en la base, centrada en la inauguración de una nueva iniciativa de entrenamiento técnico. Según el documento, Ellie regresaría para asistir. «No puedo creer que lo hayan organizado tan rápido», comentó Tasha, maravillada. «Cuando interviene el jefe del Estado Mayor, las cosas tienden a moverse rápido», respondió Walker. Al parecer, la historia del sargento Carter llegó hasta lo más alto. El día de la ceremonia amaneció con un clima perfecto y una multitud mayor de lo que cualquiera había previsto. Personal militar de toda la región había solicitado permiso para asistir, junto con veteranos, representantes de los medios y diversas autoridades. Tasha se encontraba cerca del frente de la multitud reunida, su uniforme recién planchado luciendo las nuevas insignias de rango. A su lado, Thompson y su equipo esperaban con respeto, muy lejos de la actitud despectiva que habían mostrado meses atrás. Una caravana se aproximaba a la zona ceremonial donde se había levantado un escenario. El coche principal se detuvo y Ellie apareció, luciendo a la vez incómodo y digno con su uniforme de gala de servicio, completo con las hileras de cintas y medallas que contaban la historia de su distinguida carrera. Mientras caminaba hacia el escenario, el personal militar presente lo saludó al unísono. Un mar de brazos alzados en respeto hacia un hombre que muchos de ellos habían ignorado antes. Ellie devolvió el saludo con precisión entrenada, su rostro mostrando poca emoción mientras tomaba su lugar en el escenario junto al general Wallace, el coronel Hayes y varios otros altos mandos. El general Wallace se acercó al micrófono. «Hoy no nos reunimos solo para honrar a un hombre, sino para reconocer una falla sistémica y comprometernos a corregirla». Su voz resonó sobre la multitud en silencio. La historia del suboficial mayor Elijah Carter ha puesto de relieve un punto ciego en nuestra cultura militar. Un lugar donde la experiencia a veces se descarta en lugar de valorarse, donde veteranos con habilidades invaluables son ignorados por su edad, raza o sistemas de personal obsoletos. El general señaló una gran placa cubierta cercana. «Es para mí un honor presentar la iniciativa Carter, un cuerpo de ingeniería dirigido por veteranos que revolucionará la manera en que integramos la experiencia con la innovación». Dos aviadores retiraron la cubierta para revelar una placa de bronce con el nombre de Eli y una inscripción que detallaba la misión del programa: emparejar veteranos experimentados con nuevos reclutas para capacitación técnica especializada más allá de los programas estándar. La expresión de Eli permaneció serena, pero quienes lo conocían bien podían ver la emoción en sus ojos, orgullo mezclado con humildad y quizás un toque de reivindicación. El coronel Hayes presentó al siguiente orador. «Aviadora, corrección, teniente Tasha Green, por favor». Tasha se acercó al micrófono con una confianza que disimulaba sus nervios. Miró a la multitud y luego a Ellie, tomando fuerza de su presencia firme. «Hace 3 meses, yo era una aviadora de bajo rango con una mente inquisitiva», comenzó. «Hoy me presento ante ustedes como prueba viviente de que reconocer el mérito, sin importar dónde se encuentre, fortalece a todo nuestro ejército», señaló a Ellie. «El suboficial mayor Carter me enseñó más en 3 días de lo que aprendí en 3 años de formación oficial. Pero su lección más importante no fue técnica. Fue sobre integridad y perseverancia frente a obstáculos sistémicos». Su voz se volvió más firme. «Cuando el sargento Carter fue finalmente reconocido, no solo ganamos a un técnico, ganamos a un líder, un guerrero silencioso que se negó a dejar que la arrogancia volara. Se detuvo mirándolo directamente. Y ahora, gracias a esta iniciativa, su enfoque beneficiará a generaciones de militares por venir». El aplauso fue atronador cuando Tasha terminó sus palabras. Cuando se calmó la ovación, invitaron a Ellie a hablar. Se acercó lentamente al micrófono, observando a la multitud reunida con dignidad tranquila. Quienes habían trabajado con él contuvieron la respiración, sabiendo lo raro que era escucharlo hablar largo y tendido. «No soy hombre de discursos», comenzó con una voz grave que se proyectaba de forma natural sobre el terreno. «Pero hay cosas que deben decirse». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos.
Ingresé en la Fuerza Aérea hace 50 años porque creía en el servicio. No por reconocimiento ni ascensos, sino porque el trabajo en sí importaba. Otra pausa. Eso no ha cambiado. Miró a los rostros que lo observaban. Jóvenes reclutas, oficiales veteranos, compañeros de armas. El respeto no lo da el rango. Se gana con el servicio. Recuérdenlo. Con el breve discurso concluido, Eli se apartó del micrófono. La multitud estalló de nuevo en aplausos, muchos poniéndose en pie para ovacionarlo. Desde el fondo, una figura solitaria observaba con expresión sombría. El ex coronel Matthews, ahora relegado a tareas administrativas en un remoto destacamento, había regresado brevemente para recoger sus pertenencias personales. Permanecía apartado de la celebración, un recordatorio viviente de las actitudes que habían mantenido oculto el talento de Eli durante tanto tiempo. Cuando la ceremonia concluyó, Matthews se dio la vuelta y caminó hacia su coche, solo con sus pensamientos y remordimientos. Más tarde esa tarde, mientras la multitud se dispersaba, Eli se encontró rodeado de rostros conocidos de su pasado. 3 hombres mayores se le acercaron con amplias sonrisas, veteranos compañeros de sus primeras misiones, hombres que habían volado y combatido junto a él décadas atrás. No pensamos que nos recordaras, dijo uno de ellos mientras se estrechaban las manos con fuerza. ¿Cómo podría olvidarlos? Respondió Eli con calidez genuina en la voz. El mejor jefe de mantenimiento con el que he trabajado, Sam. Por fin te reconocen, hermano, dijo otro, con la voz cargada de emoción. Les ha llevado bastante tiempo. Más vale tarde que nunca, respondió Eli, con una leve sonrisa que suavizó su habitual expresión estoica. Al final del día, Eli fue presentado a un grupo de jóvenes reclutas, la primera promoción de lo que ya llamaban becarios Carter. Permanecían en posición de firmes, visiblemente impresionados de conocer al hombre cuyo nombre daba prestigio a su programa especial de formación. Señor, comenzó su portavoz, una joven aviadora negra con la misma intensidad entusiasta que Eli había tenido en sus primeros años. Queríamos entregarle algo. Le tendió una caja de madera pulida. En su interior había un juego de herramientas de precisión, cada una grabada con 3 palabras: respeto, precisión, honor. Representan los principios fundamentales del programa, explicó. Valores que usted ha ejemplificado a lo largo de su carrera. Eli pasó los dedos por las palabras grabadas, sin encontrar al instante una respuesta. Finalmente, se limitó a asentir en señal de agradecimiento. Al caer la tarde, Eli sintió la necesidad de regresar al Hangar 3, el lugar donde había comenzado su viaje de la invisibilidad al reconocimiento. El espacio estaba silencioso. Las actividades del día habían concluido en otras partes de la base. Se detuvo frente al F-16 que había iniciado todo. La aeronave brillaba bajo las luces del hangar, completamente operativa y lista para los ejercicios del día siguiente. Eli pasó la mano por el ala, sintiendo el metal frío bajo sus dedos. No estaba roto, susurró. Solo estabas esperando. En ese momento de quietud, a solas con el avión que había cambiado el rumbo de su vida, Eli sintió una sensación de plenitud. El círculo iniciado con su retiro sin ceremonias y su descenso a la invisibilidad se había cerrado al fin. Las habilidades y conocimientos acumulados durante décadas ahora beneficiarían a generaciones de jóvenes aviadores y aviadoras que nunca conocerían el dolor de ser ignorados o subestimados. Afuera el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. En la pista, otro avión despegaba. Un elegante F-35 pilotado por uno de los jóvenes oficiales a los que Eli había mentorizado recientemente. Tasha apareció en la entrada del hangar, recortada contra la luz del atardecer. «Sabía que te encontraría aquí», dijo, acercándose para ponerse a su lado junto al F-16. «Solo despidiéndome de un viejo amigo», respondió Eli. «¿Vuelves al Pacífico mañana?» Él asintió. «Aún queda trabajo por hacer allí». «¿Y después?», preguntó ella. Eli sonrió, una sonrisa genuina, sin reservas, que transformó su rostro curtido. «Después, creo que apenas estoy empezando». Mientras caminaban juntos hacia las puertas del hangar, el reactor sobre sus cabezas completó su ascenso y viró hacia el oeste. Su estela, iluminada por los últimos rayos del sol, trazaba una línea blanca y brillante sobre el cielo que oscurecía, señalando nuevos horizontes para Elijah Carter y para todos los veteranos olvidados cuyas historias aún estaban por contarse. Un nuevo día comenzaba. ¿Qué héroes invisibles caminan hoy entre nosotros, con su sabiduría y talentos ocultos tras las ciegas suposiciones de la sociedad?
Si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete y compártela para que más leyendas no contadas como la de Ellie encuentren su voz en nuestro mundo.